componentes tenemos dos ecuaciones, que serían las dos, una en el eje X y otra en el eje Y. Ahora, si las velocidades iniciales son datos, por ejemplo, si tuviéramos como datos las velocidades iniciales, las incógnitas serían las velocidades finales. Por componentes tendríamos las cuatro componentes. En X de la partícula 1, en X igual de la partícula 2, en la componente en Y de 1 y 2, ¿no? Son cuatro incógnitas. Si aplicamos por componentes, tendríamos una incógnita, 2, 3 y 4 incógnitas. Pero tendríamos solamente dos ecuaciones. No se podría resolver, ¿no? Entonces, en una colisión elástica, además hay que tomar en cuenta cómo es el impacto, ¿no? El instante del impacto. Por ejemplo, aquí tenemos una línea que se llama la línea de impacto. Vamos a ver cómo se calcula, cómo se ubica esa línea de impacto. Ahora, si vemos el coeficiente de restitución, el coeficiente de restitución solo es la medida del grado de conservación de la energía cinética en una colisión entre dos partículas. Entonces se calcula este coeficiente de restitución igual a menos, ¿no? A menos la velocidad relativa después del impacto sobre la velocidad relativa antes del impacto, ¿no? Es esta ecuación. Si, por ejemplo, el coeficiente de restitución, o sea, este valor varía de entre 0 y 1, pero hay dos casos particulares. Por ejemplo, cuando el coeficiente de restitución vale igual a 1, se lo llama una colisión perfectamente elástica, ¿no? Es una colisión perfectamente elástica. O cuando les indiquen se tiene una colisión perfectamente elástica, hay que tomar el coeficiente de restitución igual a 1. Entonces, si tomamos aquí igual a 1, las velocidades antes del impacto que están restándose pasan a multiplicar, ¿no? Y quedaría esta ecuación. Entonces aplicamos la ecuación cuando la colisión es perfectamente elástica. Pero en general varía entre si el coeficiente de restitución es mayor o igual a 0 y es menor a 1, ¿no? Menor a 1. Se llama una colisión inelástica. Hay que tomar en cuenta que en esta colisión inelástica se conserva el momento lineal, o sea, aplicamos la conservación del momento lineal, pero una porción de la energía cinética inicial, o sea, la energía cinética de las partículas se consume durante la colisión. O sea, en el impacto, los cuerpos se deforman. Entonces, esa energía se convierte en energía sonora, aparte hay ruido, ¿no? Energía sonora y calorífica. Bueno, hay chispas cuando dos cuerpos chocan, ¿no? En sí la energía no se pierde, solo se transforma en otro tipo de energía, ¿no? Esa energía cinética se transforma en energía, por ejemplo, calorífica. Por ejemplo, si hay chispas, ¿no? O en sonora. En el primer caso, en la colisión perfectamente elástica, ahí se conserva el momento lineal, por eso aplicamos la conservación del momento lineal. Además, la energía cinética del sistema se conserva. O sea, no hay, se podría decir que no hay pérdida de energía, ¿no? En sí, pero no es pérdida, en sí es transformación de energía, de un tipo de energía a otro tipo de energía, ¿no? Ahora, si el coeficiente de restitución vale 0, se llama una colisión perfectamente inelástica. Eso hemos visto. Ahí se conserva el momento lineal y no la energía cinética, ¿no? También va a haber entonces una pérdida de energía o una transformación de la energía cinética en energía calorífica o sonora, también, ¿no? Además,
hemos visto que en una colisión perfectamente inelástica o plástica, las velocidades finales son las mismas, ¿no? También sale aplicando, si aplicamos el coeficiente de sustitución igual a cero, a la ecuación general, si este valor es cero, este término que está dividiendo pasa a multiplicar a cero, sigue siendo cero, ¿no? Y a partir de ahí pueden ver que las velocidades finales 1 y 2 son iguales. Despejando, tenemos que son iguales, ¿no? Entonces, esta ecuación hay que aplicar. Aquí teníamos 2 ecuaciones y 4 incógnitas, pero más la ecuación del coeficiente se puede ya aplicar, ¿no? Pero todavía faltan un par de ecuaciones. Ahora, ¿cómo aplicamos esta ecuación? ¿Cómo aplicamos el coeficiente de restitución, no? El coeficiente de restitución es parecido al coeficiente de fricción cuando dos cuerpos interactúan, por ejemplo, o un cuerpo interactúa con la superficie, ¿no? El coeficiente de fricción, por ejemplo, si un bloque se mueve sobre una superficie, la fuerza de fricción solo actúa paralelo a la superficie, ¿no? En la superficie entre contacto, y no actúa en dirección normal. Solamente actúa en una de las direcciones, paralelo y no en normal, ¿no? Este es parecido al coeficiente de restitución. Tenemos 2 casos. El primer paso es, para aplicar el coeficiente de restitución, ubicar la línea de impacto. LI, ¿no? La línea de impacto. Esta línea de impacto solamente se ubica tomando en cuenta los centros de los cuerpos, el instante del impacto, pero en este instante, cuando está el instante del impacto, no antes ni después, sino el instante del impacto, tomamos el centro de cada cuerpo. Por ejemplo, aquí, el otro cuerpo aquí, ¿no? El centro de cada cuerpo. Trazamos una línea entre los centros. Pues vamos a trazar aquí con color azul, esa línea, ¿no? Esa línea. Esa línea que une los centros de los 2 cuerpos, hemos colocado con color celeste, se prolonga. Esa línea viene a ser la línea de impacto. O sea, solamente en esa dirección van a actuar, se va a aplicar el coeficiente de restitución en la línea de impacto, ¿no? En este caso, la línea de impacto coincide con el eje X. ¿No? Coincide con el eje X. Entonces, quiere decir que solo las velocidades en la dirección del eje X se aplica para el coeficiente de restitución. Entonces, aquí en la fórmula pueden ver, si la línea de impacto es sobre el eje X, entonces aquí hay que añadir componentes del eje X. Por eso está ahí la velocidad final 1x menos la velocidad final 2x, ¿no? Son las componentes en el eje X. Aquí igual, la velocidad inicial antes del impacto en el eje X menos la velocidad 2 en el eje X, ¿no? Entonces, es la fórmula el coeficiente de restitución, solo en esa dirección. Y las componentes de la velocidad en el eje Y, en este caso en el eje Y, no afecta a esas velocidades el coeficiente de restitución. Por lo tanto, las velocidades en las componentes en el eje Y van a ser iguales. Por eso aquí tenemos la velocidad final 1 en el eje Y es igual a la velocidad 1 en el eje Y. Y la velocidad 2 final en el eje Y es igual a la velocidad 2 en el eje Y, ¿no? Antes del impacto. Esta es la forma de aplicar. En resumen, si la línea de impacto está sobre uno de los ejes, por ejemplo, en el eje X, ahí hay que reemplazar, ¿no? X, trabajar el coeficiente de restitución con las velocidades antes y después sobre el eje X, pero no. Y las componentes en Y son las mismas. Eso hay que tomar en cuenta. Ahora, otro caso es el que, bueno, podría haber otro caso aquí, por ejemplo, si rotamos 90 grados,
Si la línea de impacto estuviera en el eje Y, entonces cambia, todo va a ser al revés, ¿no? O de forma general podemos indicar así. Es el caso B. En este caso, las dos partículas, el instante del impacto, igual unimos la línea, para determinar la línea de impacto, trazamos una línea ubicando centros. Vamos a ubicar el centro del bloque de masa 2, por ejemplo, ahí, y trazamos una línea al centro del bloque de masa 1, de color celeste, ¿no? Así. Hemos trazado esta línea ubicando centros de color celeste. Esa línea hay que prolongar, ahora está de color rojo. Esa línea es la línea de impacto, LI también, ¿no? Es la línea de impacto, pero pueden ver que la línea de impacto ahora no está en el eje X, o sea, no está en el eje vertical ni horizontal, ¿no? De coordenadas rectangulares ni X ni Y, ¿no? Para poder aplicar el coeficiente de restitución, o sea, de esta forma, cambiamos el sistema de referencia de esta forma. Inicialmente, bueno, en general es que el eje X esté horizontal y el eje Y esté vertical. Pero como para este caso, la línea de impacto no está sobre el eje X ni Y, trazamos sobre la línea de impacto el eje X. El eje X. Está sobre la línea de impacto. Y perpendicular a esa línea, que sería esta, trazamos el eje Y. Naturalmente, las velocidades, las componentes de las velocidades en la dirección de este eje X que hemos trazado, se aplica el coeficiente de restitución. Pero antes hay que descomponer la velocidad B1 y B2, ¿no? B1, por ejemplo, está aquí. Se descomponen los componentes en X y Y, pero en los ejes X y Y que son inclinados, ¿no? En sí una es en el paralelo a la línea de impacto y la otra perpendicular. Entonces, se descomponen cada uno y aplicamos las componentes en el eje X al coeficiente de restitución, que viene a ser la misma, ¿no? Entonces es la forma de aplicar. Además, en el caso B, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si las partículas se mueven de esta forma, de forma horizontal, bloque M2, el bloque M1, la trayectoria que sigue el bloque 1 se prolonga de esa forma y la distancia de separación entre las trayectorias de los bloques M1 y M2 antes del impacto nos da un término que se denomina el parámetro de impacto. Bueno, aquí falta escribir parámetro de impacto, ¿no? Es el parámetro de impacto que habría que añadir aquí. Vamos a añadir. Es el parámetro de impacto. Ese término es el valor B que vamos a utilizar después para calcular justamente las componentes de las velocidades, ¿no? Es el parámetro de impacto. B es el parámetro de impacto, que solo es la distancia de separación de las dos trayectorias, de la trayectoria que sigue el bloque M2 y el bloque M1, ¿no? La distancia. Bueno, en realidad se utiliza para calcular, por ejemplo, cuánto vale los radios de las partículas, generalmente se como datos, los radios. Esta distancia de color celeste va a ser la suma de los radios. Tendríamos la altura, el parámetro de impacto. Se puede calcular el ángulo, este ángulo, ¿no? Para poder determinar en qué dirección va la línea de impacto. Eso vamos a ver con ejemplos, ¿no? Como hemos visto, en una colisión, bueno, solamente en una colisión perfectamente elástica, la energía cinética del sistema se conserva, o sea, no cambia, ¿no? Por eso se dice que se conserva. O sea, esa energía cinética inicial
de antes del impacto es igual a la energía cinética final después del impacto. Pero en general hay una colisión inelástica o una colisión perfectamente elástica cuando el coeficiente de destrucción vale 0 o vale entre 0 y 1. Por ejemplo, 0,2, 0,5. O sea, entre 0 y 1, ¿no? En este caso, la energía cinética del sistema no se conserva. Quiere decir que, como hemos indicado en este caso, hay una porción de energía cinética inicial de las partículas que se consume. Pero se dice consume o se transforma, ¿no? Durante la colisión en otro tipo de energía, que sería energía sonora o calorífica, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo como pérdida de energía a ese valor, a ese cambio que cambia, ¿no? Por lo tanto, se hace el cálculo hacemos el tratamiento energético o el comportamiento energético eh, en una colisión, ¿no? ¿Cómo se hace? Primero se calcula la energía total inicial de las partículas. Bueno, si solo hay energía cinética, que sí que se mueve en un plano que no hay altura, ¿no? Pero en general pueden los cuerpos también tener energía potencial. Entonces, por eso está en forma general, la energía total. Este es antes del impacto o antes del choque. La energía total inicial es igual a la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2 en el estado inicial, más la energía potencial de la partícula 1 en el estado inicial, más la energía potencial de la partícula 2 en el estado inicial, ¿no? Es la suma de energías. Algunos valores pueden ser ceros, pero esta es la forma general de escribir, ¿no? Luego se calcula la energía total final, después del impacto o después de la colisión, ¿no? Por ejemplo, después de una colisión, las partículas tienen diferentes velocidades, entonces va a cambiar su energía cinética. Entonces, la energía final va a ser la energía cinética 1 final, más la energía cinética 2 final, más la energía potencial 1 final, más la energía potencial 2 final, ¿no? O sea, la suma de energías cinética y potencial de ambas partículas después del impacto o después de la colisión, ¿no? Ese es el primer paso que se calcula. Calculamos entonces con sus velocidades. Bueno, las energías cinéticas van a depender de las velocidades y la energía potencial de las alturas, ¿no? Luego esa porción de energía que se transforma en otro tipo de energía, vamos a llamarlo como pérdida de energía y lo llamamos como delta E, que solamente es la energía final, del estado final después de la colisión, menos la energía inicial, ¿no? Es el delta E. Entonces, después de calcular cada uno por separado, restamos la energía total final, menos la energía total inicial, al cual lo llamamos como pérdida de energía, ¿no? Pero hemos indicado que solo es una transformación, por ejemplo, la energía cinética, energía puede ser calorífica o sonora, ¿no? Se puede calcular cuál es la fracción que representa esa pérdida de energía. Entonces, tomando en cuenta que la energía total inicial es, es el total el cual se pierde, a partir del cual se pierde algo de energía, se calcula la fracción que representa esa pérdida como el valor absoluto de la pérdida de energía. Se coloca como valor absoluto porque generalmente sale este valor negativo, ¿no? El valor absoluto sobre la energía inicial. Entonces vamos a ver igual con ejemplos la forma de calcularlo, ¿no? O a veces nos piden calcular qué porcentaje es la pérdida de energía, ¿no? En una determinada colisión. Se calcula de la misma forma, solo que colocamos con un porcentaje ahí.
lo cual implica que, bueno, se podría sacar a partir aplicando la regla 3 simple, indicando que la energía inicial es igual al 100% y cuánto porcentaje representa la pérdida de energía, ¿no? Entonces es igual al mismo valor de la fracción de pérdida de energía multiplicado por 100, ¿no? Es en sí la forma de calcular eh, cuál es el porcentaje de pérdida de energía, ¿no? Como podemos ver, una de las ecuaciones principales que hemos deducido es esta. La principal ecuación que vamos a aplicar en sí para colisiones y otros problemas es la conservación del momento lineal, que es esta ecuación, ¿no? Que se puede escribir de estas tres formas, pero la principal es esta que vamos a aplicar. Eh, Otra ecuación es la del el teorema del impulso, ¿no? Que es esta, indicando que el impulso es igual al cambio de la cantidad de movimiento, ¿no? De un cuerpo. Y la forma general de impulso es esta, la primera ecuación, ¿no? El impulso que se transmite al aplicar una fuerza a un cuerpo en un determinado tiempo, ¿no? Es el impulso. Otra cosa, aquí no hemos indicado, por ejemplo, que el impulso, si hacemos una gráfica de la fuerza, que varía en función del tiempo, es esta gráfica, la fuerza en función del tiempo, si aplicamos esa fuerza desde un tiempo T1 hasta un tiempo 2, esta área que forma nos da el impulso, ¿no? Bueno, es porque sabemos que la integral calcula áreas. Entonces, justamente esta área representa el impulso, ¿no? Solamente es una gráfica de la representación del impulso, ¿no? Entonces tenemos, hay que tomar en cuenta que bueno, se podría decir tres tipos de colisiones. En sí, la inelástica es un primer caso cuando es perfectamente inelástica, ¿no? O plástica. Hay que tomar en cuenta, perfectamente inelástica, o llamada también plástica, cuando los dos cuerpos se mueven con la misma velocidad después del impacto, ¿no? Una colisión inelástica en general, aquí también, además en la elástica, ¿no? Las velocidades finales son diferentes. Cada uno se mueve en diferente dirección, ¿no? Aquí tenemos en función del coeficiente de restitución, ya hemos indicado el coeficiente, si vale 1, es una colisión perfectamente elástica, ¿no? Hay que reemplazar ahí 1. O en general es inelástica si varía entre 0 y 1. Pero si es 0, se llama perfectamente inelástica, ¿no? Y las velocidades son iguales. Bueno, y finalmente hemos visto el comportamiento energético, o sea, las fórmulas para calcular el comportamiento energético en una colisión, ¿no? En una colisión. En todo esto vamos a aplicar todas las ecuaciones viendo los ejemplos y resolviendo los problemas propuestos, ¿no?